A continuación, toma la palabra doña Odile Rodríguez de la Fuente. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, gracias, Pilar. Buenos días a todos. Para empezar, tengo que confesar que estoy como un pez fuera del agua. Os podéis imaginar la sorpresa cuando me llaman los organizadores del simposio y me invitan a dar una conferencia sobre sostenibilidad. Lo primero es decir, pero el sector funerario, sostenibilidad, no entendía nada. Entonces, claro, dándole vueltas, digo, ¿y yo qué le voy a contar a esta gente? Porque yo en particular en el sector, sé que en todos los sectores se están implementando cada vez más iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, pero en concreto yo en este sector no sé cuáles son esas medidas, no tengo ejemplos. Sin embargo, esta situación me ha llevado a decidir hablaros de algo que nunca he compartido previamente con el público. Y creo que esto es, bueno, pues es una primera vez. Y esto me va a llevar posteriormente a enlazar con el tema del que os quiero hablar, que es la vida con mayúsculas, el fenómeno vital en nuestro planeta, porque creo que ser conscientes de la importancia de ser más sostenibles, si la aproximación la hacemos desde la regulación, la legislación, la visión ideológica politizada, eso, por mi experiencia, a lo único que lleva es al rechazo, desafortunadamente. Sin embargo, tenemos un gran ejemplo, que es el de mi padre, Félix Rodríguez de la Fuente, que es de las pocas personas que han logrado llegar con un mensaje de forma absolutamente transversal a toda la población en España, independientemente de edad, de clase social, de preparación académica. ¿Y por qué? Porque nos hablaba de un mensaje que unificaba, nos hablaba de que nosotros somos naturaleza, somos parte de la naturaleza. Y voy a tirar precisamente de ese hilo porque lo que quiero es que salgáis con un sentido de entusiasmo y con un sentido de convicción de que los cambios que tenemos que hacer, incluido vuestro sector, es algo que no es por obligación, que no es una moda, es algo que tenemos que hacer sí o sí, porque hemos llegado a un punto muy complejo de inflexión debido a la relación que los seres humanos tenemos con el entorno, con la naturaleza y con nuestro planeta. Entonces, ¿qué es esto que voy a compartir con vosotros que nunca antes había hecho? Digo, es que este es el lugar idóneo. Voy a empezar a hablaros del mausoleo de mi padre. Bueno, el mausoleo de mi padre está en el cementerio de Burgos y es un mausoleo muy especial porque fue desarrollado por Miguel Fisac, arquitecto, y por Pablo Serrano, escultor. Y podéis ver que en el vaciado cuneiforme que se hizo del lugar del emplazamiento, Miguel Fisac se inspiró en lo que eran las iglesias etíopes y cómo estaban construidas, y por eso tiene esa forma, es decir, todo el mausoleo cuando se entra debajo tiene esa forma cuneiforme. Aquí recojo una cita de mi padre maravillosa que dice que yo creo que el alma, el espíritu de todos los seres humanos forma un tejido poderoso que envuelve todo el planeta y que este es el que pervive. Yo creo que quien aporta más a esa alma colectiva, a ese acervo cultural, a ese ser vivo palpitante y palpable que es el ente de la cultura viviente universal, de alguna manera pervive y obtiene un billete para la eternidad. Me parece maravilloso porque de hecho es que él es uno de los mejores ejemplos de esa pervivencia, ¿no? De que la muerte, y de hecho todo el mausoleo veréis que es un canto a la vida, está lleno de simbología y trata la muerte no como un final, sino como parte de un ciclo que es el ciclo de la vida y la muerte da lugar a la vida, es como un círculo sin fin. Esto ya es el mausoleo desde fuera. Y podéis ver que el elemento central es la escultura de Pablo Serrano. Esa escultura, es importante esta anécdota, se hizo de un mismo bloque de bronce y tiene un significado
porque lo que esto simboliza es que el fenómeno vital se manifiesta a través de la diversidad, lo que ahora se llama la biodiversidad. Se manifiesta a través del lobo, del halcón y de los seres humanos, pero todos partimos de ese mismo bloque, ¿no?, del que hemos sido forjados. Y esta cita la recojo aquí porque esto es un tema de mi madre. Mi madre estuvo detrás de todo el diseño del mausoleo, que es esta cita de Federico García Lorca que dice: quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Y de hecho ella era bastante contraria a la idea de enterrar a mi padre. No quería que estuviera enterrado, quería que estuviese el féretro visible, está dentro del mausoleo, porque esa idea, como os he dicho antes, ¿no?, de fin, de etapa, ella veía más la muerte como un sueño eterno. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que esto es una característica de muchas obras de Fisac, como tenemos el muro que está texturizado con esa apariencia de acolchonado, porque lo que quiere transmitir es que está recogido, está acolchado, está durmiendo en un lugar en el que puede descansar simplemente. Otra cosa que no se ve aquí es que justo debajo de los escalones hay una viga de cristal por la que entra el sol y queda directamente encima del féretro, porque la luz es vida. Y abajo, cuando ya se baja detrás del muro, hay unas escaleras, abajo está la puerta de acceso, que es esta que se ve aquí, y ahí tenemos, veréis, arriba hay un símbolo, que es el símbolo de alfa, y abajo hay otro símbolo, que es el símbolo de omega. Es el principio y el fin, y los dos tienen mirillas para poder ver en el interior del mausoleo, para poder ver el féretro, a la altura de los adultos y a la altura de los niños. Y esto, como os decía, es la escultura de Pablo Serrano, donde tenemos, por un lado, el Homo sapiens, mi padre mirando hacia el infinito, con un libro, porque representa precisamente ese grado de desarrollo del conocimiento, de la conciencia, de la capacidad reflexiva que tiene nuestra especie, que es la única que se puede pensar a sí misma y reflexionar sobre sus orígenes y su futuro. Y está acompañado, cómo no, del lobo, su tan queridísimo lobo, y del halcón, que a través de la cetrería pues estuvo sumamente presente el halcón a lo largo de su vida. ¿Y cuál era el mensaje de mi padre? El mensaje de mi padre, principalmente a lo largo de su vida, que desafortunadamente no fue muy larga porque fallece con 52 años, también algo para los que no lo sepáis acerca de todo el simbolismo, porque la vida de mi padre está lleno de detalles simbólicos increíbles. Por ejemplo, que nació el 14 de marzo y murió el 14 de marzo. Nace y muere exactamente el mismo día. Es un ciclo perfecto de vida. Muere con 52 años en Alaska, a muchísimos kilómetros de su Poza de la Sal, de su pueblo natal, y toda su vida estuvo dedicada a transmitir su pasión por la vida, su pasión precisamente por estar vivo y tener esta capacidad insólita de reflexionar, de disfrutar, de estar plenamente presentes y de hacernos cuestiones que desde luego han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero que él pensaba que la naturaleza nos podía ayudar a entendernos mejor y a responder a muchas de estas cuestiones. Decía él: tenemos que poner en marcha una conciencia nueva. Tenemos que inculcar en el código de conducta de las futuras generaciones el respeto a la vida y el conocimiento profundo de que forman parte de una gran comunidad, extraordinariamente fuerte, pero terriblemente vulnerable. Porque si no ponemos freno a nuestra carrera de destrucción, llegaremos a una situación irreversible para las plantas, los animales y los propios seres humanos. Él, desde luego, fue un pionero, fue un adelantado a su tiempo. Esto es una cita de los años 70. Imaginaros, han pasado ya 45 años desde que nos dejó, en 1980, y sin embargo parece que va cobrando cada vez más peso y más importancia aquella preocupación de inculcar en las nuevas generaciones una forma diferente de estar en el mundo. Y para ello vamos a emprender un viaje en el tiempo profundo, en la historia de la Tierra, porque
es muy importante. Yo creo que la arrogancia es una de las peores características de nuestra especie, que de hecho nos ha llevado a cometer algunos de los peores errores, y un baño de humildad, de sabernos dónde estamos en relación a nuestra historia colectiva, creo que es un ejercicio muy importante. Para ello, he comprimido la historia de nuestro planeta, que se calcula en alrededor de 4.500 millones de años, nada más y nada menos, en un reloj de 24 horas. Y así podemos ver, por ejemplo, cuándo aparece la vida, que es sorprendentemente pronto, a las 4 de la mañana. En cuanto las condiciones fueron medianamente propicias, cuando termina el periodo del bombardeo intenso tardío de los meteoritos que llegaron al planeta Tierra en sus inicios, ahí es cuando aparecen las primeras formas de vida. La sorpresa, quizá por lo menos para mí como bióloga fue una gran sorpresa, es que los primeros seres pluricelulares no aparecen hasta que ha pasado ya más de la mitad del reloj. O sea, cerca del 75% de la historia de la vida en nuestro planeta, lo único que había en nuestro planeta eran seres microscópicos unicelulares. A partir de ese momento, de las 6:30 de la tarde, empiezan a aparecer los primeros seres pluricelulares. ¿Y eso qué son? Pues los reinos que conocemos, ¿no? Los grandes reinos, el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos. Pero fijaros, es en la última cuarta parte del reloj de la historia. ¿Y cuándo aparecemos los seres humanos? En los últimos 4 segundos, señores. 4 segundos. Yo creo que eso como mínimo relativiza un poco quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Y también muchos de nuestros problemas y lo que más nos concierne. Sin embargo, en esos 4 segundos, y no en esos 4 segundos realmente, porque esos 4 segundos se traducen en alrededor de 300.000 años que se piensa que nuestra especie, el Homo sapiens, evoluciona hace aproximadamente 300.000 años. Y sin embargo, hace unos 10-12.000 años dejamos atrás el Paleolítico, cuando el ser humano es cazador, recolector y nómada, y comienza el Neolítico, que es cuando los seres humanos ya nos hacemos sedentarios y empezamos a hacer agricultura y ganadería. A partir de ese momento que mi padre llamaba la gran escisión, el gran corte, es verdad que el ser humano se empieza a relacionar de una forma diferente con la naturaleza. Previamente se sentía como una parte indisociable de la naturaleza. A partir del desarrollo de la ganadería y de la agricultura empieza a desarrollar una relación de posesión. Hay una parte de la naturaleza que es mía, además somos sedentarios, y hay una parte de la naturaleza que puede amenazar lo que es mío. Empieza a cambiar la relación con la naturaleza. Pero no es, y esto es muy sorprendente, hasta un momento que los científicos llaman el periodo de la gran aceleración, que es justo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a mediados del siglo pasado, cuando realmente el impacto que los seres humanos tenemos sobre la naturaleza a escala global empieza a crecer de forma exponencial. De la mano del desarrollo, porque crece el Producto Interior Bruto a escala global de forma exponencial, crece la población humana de forma exponencial, crece el desarrollo en todos los sentidos de forma exponencial, pero la otra cara de la moneda es que el impacto sobre la biodiversidad, la contaminación del aire, la contaminación del agua, o sea, todo lo que son los marcadores del estado de salud del planeta empiezan a verse seriamente afectados también de forma exponencial. Aquí he sacado algunas cifras, por ejemplo, la disminución de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es básicamente la población. Del mismo modo que la población humana ha crecido de forma exponencial, a eso mismo le podríamos llamar la biomasa humana, ya somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, de forma paralela la biomasa de diferentes formas de vida ha bajado también de forma exponencial, o sea, el número de individuos que tiene cada especie.
el 60% de las especies vertebradas, el 50% de la vida marina, el 50% de los invertebrados, lo que se llama el colapso de los insectos. Es decir, el número de seres vivos ha bajado drásticamente. Y eso no es la extinción, porque junto a esa pérdida de seres vivos, de biomasa silvestre, estamos perdiendo también especies que desaparecen para siempre. La tasa de extinción es 1000 veces lo que sería de no estar presentes los seres humanos. De hecho, también hay científicos que dicen que estamos en la 6ª extinción masiva de la historia de la Tierra. Nuestro planeta, en ese reloj que vimos antes, ha vivido 5 grandes extinciones masivas y se dice que esta, la nuestra, el momento actual, es la 6ª gran extinción masiva en la historia de la Tierra. Ya hemos perdido el 50% de los corales por efecto de blanqueamiento como resultado del cambio climático. Al subir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, se acidifican los océanos, porque los océanos son uno de los mayores sumideros de carbono que existen, pero al absorber ese dióxido de carbono se acidifican, y al acidificarse y subir también la temperatura de los océanos, mueren los corales, entre muchas otras especies, pero el impacto sobre los corales es francamente sorprendente. Y luego el cambio climático. Bueno, la concentración de dióxido de carbono es la mayor concentración de dióxido de carbono que hemos tenido en los últimos 5 millones de años. Y aquí es importante que entendáis que esto no es ideología, no es política, estos son datos objetivos científicos. Luego ya, con esa información, como Homo sapiens que sois, pues cada uno tiene su criterio y puede tomar sus decisiones y ver qué es lo que hace o lo que no hace, ¿no? Y hemos subido ya 1,3 grados por encima de la temperatura preindustrial. Es posible que algunos de vosotros sepáis que hace 10 años, en el 2015, tuvo lugar la Cumbre de París, bajo el paraguas de Naciones Unidas, donde se tomó la decisión entre todos los países del mundo de tratar de no superar la subida de 1,5 grados, ponernos eso como tope. Bueno, el año pasado ya tuvimos, el año pasado, 2024, una temperatura media del planeta de 1,5 grados. Es decir, ya hemos llegado a ese tope que nos hemos marcado. Eso científicamente no puedo decir que hemos sobrepasado ya ese límite, porque en clima se tienen que ver tendencias. A lo mejor el año que viene y el siguiente baja esa temperatura media, a los 5 años sube otra vez, entonces hay que coger tramos de tiempo para ver esa temperatura media durante cuántos años ha subido, y eso es lo que se toma como referencia. Pues bien, por eso también algunos científicos proponen, algunos geólogos proponen que estamos inaugurando una nueva etapa geológica. O sea, nada más y nada menos que una etapa geológica, bautizada con el nombre del Antropoceno. Actualmente nos encontramos en el Holoceno. El Holoceno es la etapa geológica que comenzó cuando terminó la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años. Ha sido la etapa, en esos 300.000 años que los seres humanos hemos estado sobre el planeta, de mayor estabilidad y predecibilidad climática que ha vivido la humanidad. Es una de las razones por las que hemos sido capaces de desarrollar la agricultura y la ganadería. Pues bien, algunos científicos dicen que estamos dejando atrás el Holoceno y estamos inaugurando una nueva etapa geológica bautizada con el nombre del Antropoceno. Os podéis imaginar por qué, ¿no? Porque los seres humanos, nuestra especie, se ha convertido a día de hoy en la mayor fuerza de la naturaleza que más impactos y más cambios está causando a escala global. Ahora el lado positivo. Lo bueno es que a partir de esa gran aceleración, después de la Segunda Guerra Mundial, como os he dicho, todo empieza a subir de forma exponencial, lo bueno y lo malo. Y una de las cosas positivas que crece de forma exponencial es el desarrollo tecnológico y científico. Y ese desarrollo tecnológico y científico nos ha permitido empezar a entender cómo funciona nuestro planeta de formas que hace 30 años, bueno, en tiempos de mi padre, no se podían ni imaginar. A día de hoy, NASA tiene más de 25 satélites en órbita que están continuamente monitorizando la superficie de nuestro planeta. Y han llegado a una conclusión estremecedora, por lo menos para mí estremecedora, que es que el planeta funciona como una unidad.
Nosotros los seres humanos, por el colegio, mis hijos van al colegio ahora mismo y apenas ha cambiado el sistema educativo, somos muy mecanicistas. Tenemos una forma de decir, bueno, pues aquí está biológicas, aquí está geología, aquí está derecho, aquí está, o sea, todo está como separado en casillas separadas. Sin embargo, la vida, el planeta, funciona casi como un organismo vivo. Es capaz de autorregularse, el planeta es capaz de autorregularse y tiene una serie de propiedades insólitas que no encontramos en ningún otro astro del universo. La vida se ha infiltrado absolutamente en todos los espacios y en todos los lugares de nuestro planeta. La encontramos hasta 5 kilómetros de profundidad en el subsuelo y hasta 15 kilómetros de altura en la atmósfera. El oxígeno, por ejemplo, que todos respiramos, no formaba parte de nuestra atmósfera primitiva y fue generado por la propia vida, por las cianobacterias. Recordar, como os he dicho antes, que alrededor del 75% de la historia de la vida en nuestro planeta, lo único que había era microorganismos, seres unicelulares. Pues bien, los que inventaron la fotosíntesis no fueron las plantas, fueron las cianobacterias. Y cuando empezaron a realizar la fotosíntesis, empezaron a liberar oxígeno. Y eso dio lugar a una crisis, que se llama la crisis de la gran oxidación, terrible, que aniquiló prácticamente todas las formas de vida que había en ese momento, cuando todavía eran unicelulares y microscópicas. Sin embargo, la vida supo adaptarse y supo incluso aprovechar la presencia de oxígeno para hacer un metabolismo muchísimo más eficaz y obtener mucha más energía. Pero con esto deciros que el oxígeno que necesitamos todos los seres vivos ha sido creado por la propia vida, no era algo que formase parte de nuestra atmósfera primitiva. Y el oxígeno, a partir de que estas bacterias liberan ese oxígeno, es responsable de crear la capa de ozono. Y la capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioletas y es la que hizo posible que la vida saliese de los océanos y conquistase la tierra firme. La temperatura, y este es un detalle más, aunque el Sol ha incrementado su temperatura en un 30% desde que se formó el sistema solar y desde que se formó la Tierra, sin embargo, la temperatura de nuestro planeta siempre se ha mantenido en rangos que han hecho posible la presencia de vida. Sí, ha habido grandes cambios climáticos, ha habido momentos en los que la Tierra se ha congelado prácticamente enteramente. Y ha habido momentos en los que había temperaturas tropicales en los polos, pero nunca han cambiado tanto las temperaturas como para que no fuese posible la presencia de vida. Y una de las cosas que están viendo es que el hecho de que el planeta funcione casi como un organismo vivo, como una unidad capaz de autorregularse, se debe a que nuestro planeta está sumamente interconectado. Todo está interconectado. Este es un ejemplo precioso, que es que han visto, esta es una fotografía de África, como veréis, ¿no? Y toda eso que veis ahí es polvo del Sahara, que es arrastrado por las corrientes atmosféricas y precipita al otro lado del océano Atlántico sobre la selva del Amazonas, donde ese polvo cae y fertiliza la selva del Amazonas. Y ahora pensaréis, la selva del Amazonas, que son los pulmones del planeta. Pues no, no es la selva del Amazonas. De hecho, la selva del Amazonas se cree que produce el oxígeno que luego consume por toda la biodiversidad que hay presente. Sin embargo, indirectamente, gracias al mayor río del mundo, que es el río del Amazonas, arrastra todos esos nutrientes hasta el océano Atlántico. Y esos nutrientes son los que hacen posible que crezca el fitoplancton, que son también estos seres microscópicos que realizan la fotosíntesis, y gracias a estos seres microscópicos los océanos sí son los pulmones del planeta. El océano produce alrededor del 80% del oxígeno que respiramos. Y no solo eso, sino que el fitoplancton, estos seres microscópicos que están ahí y que necesitan esos nutrientes que vienen de los ríos, también siembran nubes.
Imaginaros, siembran nubes. Y esto es porque emiten unos compuestos volátiles alrededor de los cuales se llaman núcleos de condensación, alrededor de los cuales se condensa el vapor de agua y construyen nubes. También son muy importantes para la regulación de las temperaturas a nivel planetario, porque son sumideros de carbono importantísimos. Pero no solamente gracias a las corrientes atmosféricas, las corrientes oceánicas, está totalmente interconectado el planeta, también a través de la biodiversidad. La biodiversidad funciona casi como el corazón del planeta. Es el que bombea nutrientes y propiedades a lo largo y ancho, a lo alto y a lo hondo del planeta, sobre todo a través de las especies que migran y que se mueven. Este es un ejemplo también maravilloso, el viaje de los salmones. Los salmones, que es un pez curiosísimo, nace, como muchos de vosotros sabréis, en la cabecera de los ríos. Nace en la cabecera de los ríos, nada río abajo, hasta que llega a los océanos donde pasan su vida los salmones. Imaginaros el cambio anatómico fisiológico que tienen que sufrir para adaptarse de agua dulce a agua salada, donde luego pasan sus vidas. En un momento determinado sienten la llamada de la reproducción y son capaces a miles de kilómetros de distancia de detectar exactamente en qué río nacieron, nadar río arriba en el río en el que nacieron y desovar exactamente en el mismo lugar donde nacieron. En ese proceso en el que se reproducen, copulan y desovan, se mueren. Y en ese proceso de morir miles de salmones, ahora se sabe que contribuyen a nutrir los bosques que rodean los ríos salmoneros. Contribuyen alrededor del 80% del nitrógeno fertilizante, azufre, fósforo y carbono transferidos desde los océanos a la tierra. Imaginaros. Y las coníferas de los ríos salmoneros son 3 veces más grandes que la de ríos que no son salmoneros. Por supuesto, alimentan toda la biodiversidad que les rodea, como nutrias, osos, lobos, aves, peces, insectos. Pero no solamente nuestro planeta es un planeta increíblemente interconectado, donde no se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra, porque todo está relacionado, sino que nos estamos dando cuenta, la ciencia según avanza, se está dando cuenta de que el nuestro es también un planeta sintiente. Desde la bacteria más elemental tiene la capacidad de percibir su entorno y reaccionar en función de lo que percibe a su alrededor. Por supuesto, a medida que se van haciendo más complejos los animales, esa capacidad de sentir, no sé cómo se diría en inglés, se dice sentience, no sé muy bien cuál es la traducción, se extrapola, ¿no? Se hace muchísimo mayor. Los animales, por ejemplo, hoy sabemos que tienen mentes muchísimo más sofisticadas de lo que pensábamos. Utilizan un lenguaje complejo, tienen muchos de ellos conciencia de muerte, como los elefantes. Muchos de los propiedades que adscribíamos únicamente a nuestra especie, ahora nos estamos dando cuenta que están muchísimo más presentes en otras especies de lo que pensábamos. Muestran empatía, utilizan nombres individuales. Los elefantes se llaman y se bautizan con nombres individuales. La mayoría de los cetáceos también utilizan nombres individuales. Los loros utilizan nombres individuales con los que bautizan a sus pollos desde que están en el nido. Practican el altruismo, utilizan herramientas, encadenan sonidos para formar frases e incluso tienen dialectos. Los cetáceos, se sabe que dependiendo de dónde vivan, sobre todo algunos tipos de ballenas, como las ballenas jorobadas, según donde vivan, tienen el mismo lenguaje, pero con diferentes dialectos, como los seres humanos, y utilizan palabras que son concretas a los lugares donde viven. Imaginaros cómo será que hay un proyecto en marcha, que se llama el proyecto CETI, que está invirtiendo millones, cientos de millones de dólares, utilizando la inteligencia artificial para traducir el idioma de los cachalotes. Están monitorizando el comportamiento de un grupo de cachalotes cerca del Caribe y ellos creen que probablemente en un periodo de unos 4 años serán capaces de traducir y podremos comunicarnos con los cachalotes.
Pero bueno, el otro reino también, increíble, el reino de las plantas, que son los pilares de la vida, lo que estamos descubriendo sobre las plantas. No solamente perciben su entorno, que eso lo sabíamos todos, donde hay luz, donde no hay luz, donde hay agua, pero es que ahora resulta que aprenden y recuerdan. Pero ¿cómo es posible que una planta que no tiene un sistema nervioso central sea capaz de recordar? ¿Cómo es posible? Bueno, pues cada vez más experimentos nos están mostrando que son capaces de aprender y de recordar. Se comunican, toman decisiones, forman superorganismos. Una mujer llamada Suzanne Simard, relativamente recientemente, se dio cuenta de que en un bosque los árboles de diferentes especies están totalmente conectados en el subsuelo a través de una red de hongos que ella llamó el Wood Wide Web. Es decir, es como el Internet, pero el Internet de los bosques, ¿no? Y a través de esta red, que es muy similar a una red neuronal, los árboles están continuamente comunicándose, compartiendo alimentos. Aquellos que lo pasan peor reciben alimentos de los que producen en exceso, ¿no? Imaginaros qué maravilla. Pero es que los hongos, que es el otro reino, tenemos las plantas, los animales, los hongos, son los tres grandes reinos, es la red oculta de la vida y también hasta los hongos son capaces de sentir, de explorar y de resolver problemas. Tal es así que en Japón algunos ingenieros están utilizando al moho mucilaginoso, que no es estrictamente un hongo, pero están utilizando este tipo de protozoo para resolver problemas para los que antes utilizaban softwares enormemente complejos y que tardaban muchísimo tiempo en solucionar estos problemas. Y es para hacer redes de transporte eficientes. Entonces, para hacer estas redes lo más eficientes posibles, están utilizando al moho mucilaginoso, que es capaz de resolver estos problemas mucho mejor que softwares enormemente complicados. ¿Y qué os voy a decir ya de los últimos dos reinos que nos quedan, ¿no? Que son las bacterias y los protozoos? Bueno, bacterias, virus, protozoos, esos protagonistas ocultos. Estos son los seres vivos más numerosos, con diferencia. Los seres pluricelulares, ya hemos visto que evolutivamente hemos aparecido al final, pero en términos de densidad, de biomasa, somos como la guinda del pastel, no representamos prácticamente nada. Realmente todo son estos seres microscópicos, que son responsables de los principales ciclos biogeoquímicos, que son los que mueven el carbono, el nitrógeno, los que ponen en marcha todo, son los que han inventado los principales procesos metabólicos. Con deciros que los seres humanos tenemos más células de seres ajenos a nosotros que células propias. Es decir, tenemos más protozoos, más virus, más bacterias dentro y sobre nosotros que células propias. Somos literalmente ecosistemas. Y esto me lleva ya a la última de este ciclo, que es esta convicción. Somos naturaleza. Esto es lo que mi padre intentó transmitir a lo largo de toda su vida con ese entusiasmo y esa pasión que le caracterizaba, pero cada vez la ciencia nos está descubriendo hasta qué punto no es que formemos parte de la naturaleza, es que somos naturaleza. Somos universo porque cada uno de los elementos de los que estamos formados, como el carbono, el oxígeno, el hierro, fue producido por estrellas hace millones de años en los calderos del centro de las estrellas, y estos elementos fueron diseminados por el universo cuando explotaron esas estrellas a través de las supernovas. Es decir, en nosotros hay elementos que fueron creados por estrellas distantes. Somos vida porque la vida, curiosamente, es un fenómeno que es los biólogos son de los pocos científicos que no tienen un consenso respecto a qué es el objeto de su estudio. La vida es algo sumamente difícil de explicar, y principalmente porque la vida no es una cosa, no es como una manzana, ¿no? Que puedas decir, pues es esto, esto y esto. Es un acontecer, es un verbo, es algo que está ocurriendo, es creativo, es innovador y está continuamente sorprendiéndonos por sus propiedades y sobre todo por su capacidad para conectar, para superarse, ¿no?
Somos conexión porque, como hemos visto antes, estamos conectados con todo lo que nos rodea. Respiramos el oxígeno, utilizamos la tierra, comemos los alimentos que nos rodean. Somos ecosistemas porque nuestro estado anímico, nuestro sistema inmune, nuestra capacidad para digerir, producir muchas vitaminas, dependen de esa microbiota que vive dentro y sobre nosotros, y si no la tuviésemos no podríamos sobrevivir. Somos familia porque todos descendemos de un antepasado común que se ha bautizado con el nombre de LUCA, que es el Last Universal Common Ancestor, y que era una bacteria a partir de la cual, con análisis genéticos, se sabe que todos los seres vivos que han poblado el planeta han descendido. Todos descendemos de un antepasado común universal. Y somos equilibrio porque, como ocurre en la naturaleza es un baile de contradicciones. Encontramos la depredación, lo que a nosotros nos parece como la mayor crueldad. Encontramos la empatía, el altruismo, la colaboración. Es un baile de contradicciones en perfecto equilibrio. Y eso es lo que también somos los seres humanos. Encontramos lo peor y encontramos lo mejor, pero de lo que se trata es de encontrar ese baile y ese equilibrio entre todas esas posiciones. ¿Y cómo es posible que, si somos parte de ese sistema bioplanetario, que si somos el producto de esos cerca de 4.000 millones de años de evolución de la vida sobre la Tierra, que ha sido capaz, un parto de la vida que ha sido capaz de dar lugar a la conciencia en su grado superlativo, que es nuestra capacidad reflexiva, única, insólita, pero que no nos pertenece, que nos ha sido legada por la evolución de la vida y que nosotros debemos de pasar a las futuras generaciones? ¿Cómo es posible que esa herramienta tan extraordinaria como es esa capacidad reflexiva que representaba el libro, ¿no?, en la escultura de Pablo Serrano en el mausoleo de mi padre, que esa capacidad no la pongamos al servicio de la vida, sino todo lo contrario? ¿Cómo es posible que hayamos establecido una relación destructiva, de manipulación y de explotación con la naturaleza? Afortunadamente, cada vez hay más personas que están pensando fuera de la caja, que se están cuestionando muchas creencias heredadas y que se dan cuenta que podemos vivir de otra manera. Una de las fórmulas es imitar precisamente las fórmulas de la naturaleza. Si la naturaleza lleva aquí tantos miles de millones de años, si ha vivido 5 grandes extinciones masivas, si implica esa urdimbre de conexiones, de colaboración, de competitividad, no podremos mirar más a la naturaleza, que probablemente lo haya inventado ya todo, y encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera intuimos que nos podrían ocurrir. Y hay muchas personas que están haciendo esto, y de hecho hay una disciplina que apareció en los años 90 de la mano de una mujer llamada biomímesis, que precisamente lo que propugna es eso, imitar a la naturaleza. Y os he puesto aquí la fotografía de un martín pescador porque el ingeniero jefe del tren bala en Japón se encontró con un problema con los prototipos del tren bala. Cuando entraban en túneles a la velocidad a la que iba ese tren, se producían vibraciones, perdía eficiencia, se producía un ruido también como de estallido al cambiar la densidad del aire de fuera a dentro de los túneles. Y este hombre, que era un aficionado ornitólogo, imitó la forma de la cabeza del martín pescador, porque el martín pescador no solamente cambia la densidad del elemento en el que se mueva, es que cambia de elemento, pasa del aire al agua, con una eficiencia energética asombrosa, apenas cambia su trayectoria y, por supuesto, así es como termina por pescar los peces. Cuando hizo esto, todos los problemas que habían tenido con el prototipo se eliminaron y el tren ganó en eficiencia energética y en velocidad. Pero también las ciudades, habréis oído del movimiento para renaturalizar las ciudades. ¿Cómo podemos hacer las ciudades del futuro para que se parezcan mucho más a los ecosistemas? En la naturaleza no hay basura. No hay basura. ¿Por qué? Porque es circular. Todo se reaprovecha, todo tiene un bien intrínseco en sí mismo. Y esta es la apuesta por la economía circular. Los termiteros, por ejemplo, por poner otro ejemplo fascinante, los termiteros construidos por termitas en África que pueden llegar a unos 5 metros de altura, termita, un insecto muy parecido a las hormigas, que en profundidad debajo de tierra baja otros 5 metros, pues un termitero por dentro, la temperatura del interior del termitero y la humedad relativa
apenas cambia cuando en el exterior, porque estás en zonas predesérticas, el cambio de temperatura del día a la noche fluctúa en 40 grados. ¿Cómo es capaz un termitero de mantener esa temperatura? Gracias a la geotermia, a los túneles que construyen, a las corrientes de aire. Bueno, pues esto se está estudiando para ver cómo podemos construir edificios mucho más eficientes, que no necesiten tantos insumos que vengan de fuera, que puedan reaprovechar y recircular todo lo que tienen. Y, por supuesto, el objetivo, quizá por primera vez, no en la historia de la humanidad, pero sí desde el que el ser humano se empezó a separar de la naturaleza, empezó a considerarse como una especie aparte, con el objetivo de que lo que hagamos lo tenemos que hacer para el bienestar integral humano y la del entorno que nos sustenta, porque las dos son dos caras de la misma moneda. Y uno también de las asignaturas pendientes que tenemos dentro del mundo de la conservación de la naturaleza. En tiempos de mi padre, la lucha era por conservar los últimos espacios que nos quedaban, porque la apuesta era por el desarrollismo, y casi perdemos Doñana y casi perdemos Daimiel. De hecho, hemos perdido el 80% de los humedales del mundo. El 80% de los humedales. Los humedales son los riñones del planeta. Son enormes sumideros de dióxido de carbono. Tienen multitud de propiedades, aparte de ser criaderos de peces, de aves, y hemos perdido el 80%. El movimiento de este siglo, dentro del mundo de la conservación, es la renaturalización. Es decir, ha llegado el momento en el que nosotros ayudemos a que la naturaleza se sane, para que la naturaleza nos ayude a nosotros. Estamos entendiendo lo que son las especies clave, esa conectividad de la que os he hablado, los servicios ecosistémicos, bueno, protección y restauración de ecosistemas. De esto no voy a entrar porque si no, esto ya son temas un poquito técnicos. Y esto, por supuesto, que esto tiene mucho que ver también con el mensaje de mi padre. El mensaje de conservación, por eso os digo, no es al final una ideología política, no es una moda, no es una regulación que nos venga impuesta. Es algo que tiene que ver mucho más con nuestra esencia, con lo que somos. Este es nuestro hogar, nuestro planeta. Y no cabe en cabeza alguna que nosotros nos hayamos convertido en una de las mayores amenazas de nuestro planeta. En ese viaje también de renaturalizar la naturaleza que nos rodea, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. No sé si sabéis, yo doy muchas charlas también para el sector de educación y están preocupadísimos con la tecnologización de los niños. Ahora se está hablando de la nueva legislación, pero sobre todo la desnaturalización, ¿no?, de muchos niños, de muchas personas, que da lugar a que las enfermedades emocionales, psicológicas, vayan al alza, porque desnaturalizarnos nos hace daño también. A título físico, enfermedades que se están estudiando, enfermedades autoinmunes, alergias, obesidad, cantidad de enfermedades relacionadas con estar y vivir separados de la naturaleza. La naturaleza forma parte de nosotros, somos naturaleza, y tenemos que, en ese camino paralelo de renaturalizar el mundo, empezar con nosotros. Y el objetivo último, entonces, ¿cuál es? ¿Qué relación deberíamos de tener con nuestro hogar, con el único planeta que sepamos hasta ahora alberga un fenómeno tan extraordinario como es la vida? Reintegrarnos. No somos una especie aparte. Tenemos que reintegrarnos como parte de ese sistema vivo planetario. ¿Y cómo lo hacemos? Imitando a la naturaleza, de forma biomimética. Pero para ello tenemos que regenerar todas esas partes de ese sistema vivo planetario que hemos perdido y que nos pueden ayudar a recuperar el pulso del planeta. ¿Y qué nos traerá? Nos traerá, una vez más, abundancia, pero también plenitud a título individual, biodiversidad y bienestar. Y para acabar, para que veáis que esto ya lo decía todo mi padre, acabo con una cita que dice: el hombre no es un ovni venido de una lejana galaxia. El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo o el rugido del león. El hombre se acabará cuando se acabe el equilibrio vital del planeta que lo soporta. El hombre debe amar y respetar la tierra como ama y respeta a su propia madre. Muchas gracias.